Descubre cómo este joven llegó a América sin nada y transformó su vida en un imperio de 1 billón. Juan llegó a Estados Unidos con una mochila en la espalda y el amor incondicional de su madre en el corazón. Desde pequeño le enseñaron que la honestidad y la perseverancia eran su mejor carta de presentación. Pero al cruzar la frontera, se encontró con un mundo helado y hostil, donde sus raíces lo convertían en un extraño. Pasaba largas horas trabajando en una tienda, sintiendo cómo el cansancio se acumulaba de forma desesperante. Y en medio de esas jornadas agotadoras, una sombra lo seguía, el miedo, el juicio por su origen. Las miradas de desprecio lo llenaban de dudas, despojándolo de la confianza que solía tener. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. En una de esas agotadoras jornadas, conoció a don Manuel, un anciano que vio en Juan algo especial. «Tienes fuego en los ojos», le dijo un día, y esas palabras resonaron en su mente como un eco. Don Manuel se convirtió en su mentor, guiándolo y mostrándole un mundo más allá de las limitaciones que él mismo se había impuesto. Juan comenzó a descubrir un talento oculto para los negocios. A cada charla con don Manuel, sus sueños de abrir su propio negocio se volvían más intensos, como un fuego que se avivaba con cada palabra, pero este nuevo camino traía consigo un peso abrumador. Realmente debía elegir su ambición por encima de la lealtad hacia su familia que aún estaba en México. El dilema lo carcomía. En su mente el eco de su madre susurraba que nunca debía olvidar de dónde venía. Mientras su empresa comenzaba a crecer, un remordimiento lo seguía a cada paso, cuestionando si su éxito significaba traicionar a su hogar, a esa tierra que lo había visto crecer. Juan sentía que una parte de él se desvanecía en la búsqueda del éxito. La soledad lo cercaba, amigos que alguna vez apoyaron su sueño se transformaban en sombras de la envidia. La presión aumentaba y a medida que su empresa se expandía, el miedo a perderlo todo se instalaba como una sombra en su pecho. Cada decisión importante lo llevaba al borde de la ansiedad. ¿Qué pasaría si un movimiento en falso, una negociación errónea, lo llevaban a caer de nuevo al abismo al que había escapado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia aumentó cuando un escándalo inesperado comenzó a girar en torno a su empresa. Sus antiguos admiradores ahora clamaban justicia, azuzados por la envidia y el resentimiento. Esto desnudó la vulnerabilidad de Juan, quien navegaba en un mar de contradicciones, el hijo del pueblo que deseaba brillar en la urbe, el empresario que luchaba con la culpa y la culpa de haber olvidado sus raíces. Mientras su mundo parecía desmoronarse, la pregunta latía con mayor fuerza: ¿sería Juan capaz de reconciliar su nuevo éxito con los valores que lo habían guiado toda la vida? El tiempo pasaba mientras él se debatía en ese conflicto interno, cada segundo hacía que la espera por la resolución de su dilema se volviera interminable, y la sombra de su antiguo yo parecía más presente que nunca, lista para reclamar lo que era suyo. El alboroto en torno a la empresa de Juan se intensificaba con el paso de los días. Las redes sociales ardían con rumores, creando un ciclo vicioso de críticas y ataques que se sentían cada vez más personales. Juan, atrapado en una espiral de ansiedad, pasaba horas revisando sus mensajes, buscando aprobación, o quizás un rayo de esperanza en un mar de comentarios despectivos. Sin embargo, todo lo que encontraba era doble filo. ¿Realmente se habían desilusionado con él o solo proyectaban su propia insatisfacción? Se sumergió en el trabajo, pensando que la producción y las cifras hablarían por sí solas. Pero cada cifra parecía convertirse en un recordatorio de su lucha interna. La presión comenzó a limitar sus decisiones, y lo que solía ser una estrategia calculada se transformó en un juego de azar. Los días se convirtieron en semanas, y las gestiones se estancaron. El miedo lo paralizaba como un fantasma acechando a su lado, recordándole cada paso en falso que había dado hasta el momento. La conversación con don Manuel reverberaba en su mente. Las oportunidades no esperan a nadie, Juan. Tienes que crear las tuyas. Armado con esas palabras, Juan decidió tomar una decisión audaz: buscar la verdad detrás del escándalo. Comenzó a investigar las fuentes de los rumores, sumergiéndose en el mundo de la comunicación y el marketing.
Cada detalle que descubrían sobre las intenciones de sus críticos servía como alimento para su ambición. Pronto se dio cuenta que parte de su éxito no solo dependía del crecimiento de su empresa, sino también de cómo se percibía en el mercado. Su mente comenzó a abrirse a nuevas estrategias. Primero organizaría una conferencia para transparentar la situación de su empresa, donde compartiría su viaje y reafirmaría su compromiso con la honestidad y la ética. Era un riesgo, podría atraer más hostilidad o bien ser el trampolín para restablecer su reputación. Pero el tiempo no podría aplazarse más, el acto de mostrar vulnerabilidad también era una prueba de fuerza. Al poco tiempo, preparó su ponencia, reflexionando sobre lo que quería comunicar. Se enfocó en su lucha interna, en lo que realmente lo llevó a buscar el éxito. Al hablar sobre su familia y sus raíces, sintió que poco a poco iba reclamando su identidad, fusionando el Juan del pueblo con el empresario que había llegado a ser. Tenía que mostrarse genuino, conectar con aquellos que lo habían criticado, quizás encontrar nuevas alianzas en las sombras del resentimiento. Sin embargo, las noches eran largas y el insomnio lo retaba constantemente. A medida que las horas avanzaban, la carga del futuro se tornaba incomprensiblemente pesada. Su éxito o su caída ante él parecía una línea delgada. En fechas clave, cuando casi podía sentir el eco de los murmullos, se toparía con una revelación inquietante. Había alguien dentro de su círculo cercano que no solo no creía en su visión, sino que se beneficiaba del inminente colapso de su imperio. La ansiedad y la determinación chocaban en su interior, marcando un camino que exigía valentía y resolución. El momento de la verdad se acercaba y, justo cuando estaba a punto de descubrir quién había traicionado esa confianza, un mensaje anónimo apareció en su teléfono. Te están vigilando. Alguien quiere que caigas. Mientras su corazón se aceleraba, comprendió que no solo se estaba jugando su fortuna, sino también el valor de ser quien realmente era. Esta vez no podía darse el lujo de dudar. La próxima decisión se tornaría decisiva, y en ella podría cambiar el rumbo de su vida. Juan apretó el móvil con fuerza, el mensaje resonando en su mente como un eco aterrador. Se dedicó a respingar la ansiedad, consciente de que la revelación de una traición inminente podía ser la clave tanto de su caída como de su resurgimiento. Mientras se sentaba en la oscuridad de su oficina, su mente comenzó a trazar conexiones, buscando quién podría beneficiarse del derrumbe de su empresa. Había una lista de sospechosos, pero uno en particular sobresalía: Manuel, su antiguo socio y amigo. Las dudas sobre su lealtad, que antes parecían insignificantes, ahora ocupaban un espacio en sus pensamientos. La crítica constante en las redes sociales se había vuelto un monstruo que alimentaba su inseguridad. Cada comentario hiriente reforzaba la idea de que su fracaso era inminente y que quizás Manuel, ávido de un ascenso al poder, podría estar detrás de esas chispas de descontento. Era un dilema desgarrador. Debía confrontarlo, pero también necesitaba esa conexión de confianza que habían compartido durante años. Con un plan aún borroso, decidió que lo primero sería aclarar las aguas y demostrar que podía recuperar las riendas de su vida. A la mañana siguiente, después de una noche en blanco, se reunió con su equipo de confianza. Habló con sinceridad sobre las dificultades, compartió sus miedos, y lo más importante, buscó su apoyo. El acto de abrirse a ellos fue un paso hacia la recuperación. Un líder puede ser fuerte, pero mostrar vulnerabilidad lo hace humano y, en este caso, podía unir a su equipo. Durante la reunión, se plantearon ideas para la conferencia que estaba planeando. Aunque temía lo que el público diría, comprendió que era una oportunidad para invertir en su reputación. Era crucial que la gente entendiera que el Juan que se veía en las redes no era más que un reflejo distorsionado. Necesitaba autenticidad en su mensaje y también en la forma de creer en su propia historia. El tiempo se acercaba y sus días estaban marcados por una vorágine de preparación. Durante esas semanas, cada detalle de la conferencia era un ladrillo en la construcción de su futuro. Comenzó a entrenar su voz y su presencia, buscando cómo transmitir confianza, pero también humildad. Para Juan, la batalla no sería solo sobre defender su honor, sino reconstruir su identidad como líder. Las noches continuaban siendo largas, llenas de insomnio, pero había una pequeña chispa de esperanza que iluminaba su camino. Se enfocó en escribir su discurso, cada palabra buscando decir lo que realmente deseaba comunicar, que aunque la tempestad actual era abrumadora, había una pasión dentro suyo que nunca se extinguiría. Sin embargo, la sombra de Manuel seguía acechando. La reunión que habían planeado se convirtió en una obligación y, cuando el día finalmente llegó, el ambiente era palpable con tensión. Frente a él, un Manuel imperturbable le sonreía como si todo estuviese bajo control,
pero Juan sabía que algo no encajaba. La verdad parecía brillar entre líneas, sobre todo cuando el público comenzó a murmurar, y entonces, en medio de sus pensamientos, recordando el mensaje anónimo, recordó que la confrontación no siempre implicaba ser rudo, a veces, la estrategia radicaba en la observación. Se comprometió a mirar más allá de la superficie. La conferencia se convirtió en un momento decisivo, pero justo antes de iniciar, una mirada en particular en el público lo detuvo en seco. Aquel rostro familiar parecía estar tan fuera de lugar como Juan en este mar de incertidumbre. ¿Era una advertencia, un aliado en la sombra, o algo más peligroso? La inquietud creció, su camino se hallaba ante él, desdoblándose en múltiples direcciones y lo aterrador era que no sabía hacia dónde le llevaría. Mientras comenzaba su discurso, sintió que al fin, cada palabra podría ayudarle a descubrir no solo el destino de su empresa, sino también de aquellos que había dejado entrar en su vida. Su próxima decisión se convertiría en la clave para desenredar los hilos de la verdad. El momento de afrontar su realidad se acercaba mientras la revelación de aquel rostro lo guiaba hacia una conclusión inevitable. ¿Quién o qué estaba realmente detrás de su caída? La sala estaba fría y llena de miradas expectantes, cada una enfocada en Juan, esperando su palabra de aliento. Con su corazón latiendo frenéticamente, dio el primer paso hacia el centro del escenario. Mientras su voz resonaba en el aire, cada frase se volvía un eco de la lucha interna que había llevado consigo. Aquella no era solo una conferencia sobre su empresa, era un testimonio de su evolución personal. Juan sintió como toda la presión de su entorno convergía en un punto central, tenía la oportunidad de transformarse. Palabras que antes parecían cuestionamientos se convirtieron en afirmaciones poderosas. Habló sobre su trayectoria, sobre los tropiezos que le habían enseñado más que cualquier éxito. Y mientras hablaba, se dio cuenta de que los murmullos del público no eran solo críticas, sino también la manifestación de su propia proyección de desesperanza. En un instante de revelación, comprendió que no podía dejar que el miedo dictara su narrativa. Integró anécdotas sobre sus inicios, sobre cómo había llegado a América sin un rumbo claro, con los bolsillos vacíos pero la determinación de llenar su vida de posibilidades. La historia con la que había comenzado a construir su imperio no estaba basada en la fortuna, sino en la resiliencia. Habló sobre las noches sin dormir y las decisiones difíciles, creando un puente emocional con su audiencia. En ese preciso momento, mientras los ojos de su público comenzaron a cambiar, sintió que la conexión con ellos se fortalecía. La autenticidad que había buscado se manifestaba no solo en su historia, sino en la vulnerabilidad que había mostrado al abrir su corazón. Era un cambio que estaba ocurriendo no solo en la sala, sino dentro de él mismo. Comenzó a entender que el miedo a la traición de Manuel no lo definiría, y que su verdadero valor residía en su capacidad para adaptarse y superar. Sin embargo, el rostro familiar en el público seguía acechando en sus pensamientos. Esa presencia, tan inquietante como intrigante, actuaba como un recordatorio de que la traición era un hilo tan peligroso como el que sostenía su narrativa. Juan necesitaba respuestas. La vulnerabilidad que había desplegado no solo lo fortalecía, sino que también lo empujaba a buscar la verdad detrás de la traición que pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles. Terminó su discurso con un mensaje de esperanza, un mantra de renovación, que resonó profundamente en la audiencia. No importa cuántas veces caímos, lo que importa es cuántas veces nos levantamos. Esa frase se convirtió en su estandarte, pero en su mente el eco interno de la incertidumbre aún persistía. Al concluir, el aplauso llenó la sala y, en medio de la ovación, se dirigió hacia la salida. Necesitaba un momento de calma, un instante para rehacerse. Mientras caminaba, observó nuevamente a la figura que lo había inquietado, y esta vez, algo en su mirada le pareció familiar, casi reconfortante. En su interior, una nueva decisión comenzaba a formarse. No podía lidiar con la sombra de Manuel sin descubrir primero la verdad que se escondía a su alrededor. Entonces, se detuvo, miró hacia atrás y, en un acto de desafío, decidió que sería la última vez que permitiría que la traición controlara su camino. La revelación de ese rostro familiar había encendido una chispa de curiosidad, y no iba a dejar que esa llama se apagara. Con determinación renovada, se adentró en un nuevo capítulo de su vida, uno que requeriría coraje, estrategias más afiladas y un enfrentamiento directo con la realidad. No sabía qué descubriría al seguir esa pista, pero algo en lo profundo de su ser le decía que el siguiente paso sería decisivo. La pregunta que lo asediaba ahora era, ¿podría realmente enfrentar la verdad y emerger aún más fuerte? Mientras el eco de su discurso se desvanecía en la sala, su camino se extendía ante él, y con cada paso, la incertidumbre lo empujaba hacia un destino imprevisto.
Juan salió del recinto con el corazón aún acelerado, no solo por el discurso, sino por la revelación que había surgido en su interior. Las palabras llenas de esperanza que había compartido ahora parecían ecos que retumbaban en su mente, recordándole la importancia de la verdad en su viaje. Sabía que no podía simplemente dejar la inquietante figura de su pasado atrás, especialmente cuando su presencia había despertado algo dentro de él que aún no estaba dispuesto a ignorar. Caminó por las calles, absorto en sus pensamientos. El bullicio de la ciudad, los sonidos de coches y el murmullo de la gente se convertían en un fondo monótono que apenas escuchaba. Su mente se movía rápido buscando patrones, conexiones y sobre todo, la verdad que había estado evadiendo. Tal vez en ese rostro familiar estaba la clave para entender las decisiones que había tomado y cómo habían moldeado su destino. Decidió que era hora de hacer un cambio. Durante años había sido un arquitecto de su propia historia, construyendo un imperio basado en la resiliencia, la fortaleza y la audacia. Pero ¿qué le había costado esa construcción? La duda lo llevó a la reflexión. Comprender su traición interna no solo le ofrecería un camino hacia adelante, también podría liberar la carga que había estado arrastrando. Al llegar a su oficina, pasó por alto los saludos amistosos de sus empleados, sumido en su propia vorágine de pensamientos. Tenía que encontrar al rostro misterioso que había identificado como la raíz de su intranquilidad. Sin embargo, antes de iniciar esta búsqueda, decidió que necesitaba reforzar su potencial estratégico. Tenía que involucrarse más en el funcionamiento interno de la empresa, conocer cada rincón y cada recurso. Con eficaz determinación, contactó a su equipo de confianza y les propuso una reunión de emergencia. La sala de conferencias se llenó rápidamente. Ellos sabían que cuando Juan reunía a su equipo era para redefinir objetivos. Les habló de la importancia de la transparencia, de construir relaciones sólidas como la base de la empresa. Este sería su momento de conexión. Debía crear un ambiente seguro donde todos pudieran compartir, no solo sus éxitos, sino también sus preocupaciones. A medida que avanzaba la reunión, comenzó a notar una atmósfera de camaradería. Uno de sus colaboradores más cercanos, Carla, levantó la mano y rompió el hielo. Juan, creo que todos en algún momento hemos sentido que el éxito ha sido un doble filo. ¿Hay espacio para hablar de eso en este viaje?, cuestionó. Las murallas del discurso corporativo comenzaron a derrumbarse, y Juan sintió que cada voz era un ladrillo que ayudaba a cimentar su búsqueda de la verdad. La conversación se expandió hacia un punto crucial. Todos estaban dispuestos a confrontar sus miedos, sus propias traiciones internas. Era el principio de un cambio fundamental, no solo en su manera de gestionar la empresa, sino también en su crecimiento personal. Reflexionó sobre la idea de que no podría descubrir la verdad solo. Necesitaba la colaboración y el apoyo de aquel equipo que había forjado sobre bases de confianza, incluso en momentos de incertidumbre. Mientras la reunión llegaba a su fin, un nuevo impulso le caló hondo. Cada miembro del equipo traía consigo su propia historia, su propio camino hacia el éxito. Con cada confianza compartida, creaba raíces más fuertes para su imperio. La vulnerabilidad y la transparencia se convertirían en sus más aliadas en el proceso de reconstrucción. Con cada día que pasaba, su resolución se cristalizaba. Decidió que su próximo paso sería investigar a fondo sobre el enigmático rostro que tanto lo perturbaba. En sus pensamientos resonaba una pregunta constante: ¿qué secretos se ocultaban tras esa mirada que lo había seguido hasta la sala? Ya no podía esperar más, el aquelarre de dudas lo impulsaba hacia adelante. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, sintió como una inquietante mezcla de ansiedad y anticipación lo envolvía. La verdad lo aguardaba, y ahora estaba decidido a desenterrarla. El momento de la verdad se acercaba, y por primera vez, Juan estaba listo para enfrentarse a lo que había estado oculto. Pero se preguntaba qué pasaría si esa verdad desenterrara algo más oscuro de lo que jamás había imaginado. Con la determinación renovada, Juan dedicó los días siguientes a trazar un plan. La búsqueda del rostro en su memoria se convertiría en su misión prioritaria. Comprender su historia significaba confrontar partes de sí mismo que había preferido ignorar. Sin embargo, en este camino hacia la verdad, también comenzó a visualizar el papel crucial que su propio legado empresarial jugaría en este proceso. Decidió que cada paso de su investigación debía ser metódico. En la oficina, solicitó la colaboración de Carla y algunos otros miembros del equipo. No solo eran aliados de confianza, también poseían habilidades únicas que podrían aportar una perspectiva fresca a su búsqueda. Esa sensación de comunidad, cultivada durante la reciente reunión,
se transformaba en una fortaleza en la que ahora podía apoyarse. Era el momento de no solo liderar, sino de empoderar. La primera tarea sería rastrear información sobre la figura enigmática. Juan comenzó a explorar redes sociales y registros de eventos pasados. Cada documento, cada foto, se convertía en una pieza de un rompecabezas más grande. Trabajó largas horas inmerso en una intensa investigación que lo mantenía motivado, pero al mismo tiempo lo llevaba a confrontar sus miedos. Mientras sus días se llenaban de trabajo, cada noche se convertía en un espacio de reflexión. Se sentaba en su despacho, revisando las notas que había recopilado. Con el paso del tiempo, la sensación de claustrofobia emocional creció, pues cada descubrimiento no solo traía consigo nuevas preguntas, sino también un eco de decisiones que había asumido en su vida. El rostro que buscaba parecía un espectro que lo acechaba. Otra noche, mientras revisaba un documento, un nombre en particular lo hizo detenerse. Un antiguo colega, alguien con quien había tenido una relación profesional cargada de rivalidad. Esa persona había tenido acceso a los mismos espacios que él, pero tras una serie de desacuerdos, ambos habían tomado caminos muy diferentes. Juan sintió que había dado un paso crucial. Llamó a Carla y le compartió su hallazgo. Necesitamos contactar a este individuo, afirmó con firmeza. La forma en que pronunció esas palabras revelaba no solo su intención de buscar respuestas, sino también un deseo de cierre. Se dio cuenta de que solucionar algunos de los asuntos que había dejado en el pasado sería vital para avanzar de manera significativa en su crecimiento personal. El tiempo de la acción se acercaba. Prepararon un enfoque de entrevista que permitiría facilitar un diálogo abierto. Sabía que enfrentar a este antiguo rival exigiría recalibrar su autoestima y afrontar su miedo a la confrontación. Lo que antes había sido un obstáculo podría convertirse en una valiosa fuente de información. El día programado para la reunión llegó rápidamente. Juan sintió un torbellino en su estómago, una combinación de nervios y emoción. La anticipación creció mientras se dirigía a la cita. ¿Qué revelaciones le esperaban? ¿Lograría recobrar su historia y a la vez definir su futuro? Mientras se acercaba al lugar, una pregunta lo asedió: ¿qué pasaría si el encuentro no salía como esperaba? La duda se entrelazaba con su nueva determinación, produciendo una tensión que resonaba en cada paso. Cuando finalmente se encontró cara a cara con su antiguo colega, entendió que la verdad no siempre es un camino claro. ¿Sería este el momento en que las piezas finalmente encajarían, o se abrirían más preguntas sin respuesta? La verdad empezaba a desvelarse, pero las sombras del pasado aún lo acechaban, y ahora estaba más cerca de enfrentarse a sus propios demonios. Al cruzar la puerta del café donde se había pactado el encuentro, Juan sintió como la atmósfera se cargaba de una tensión palpable. El murmullo de conversaciones ajenas se convirtió en un eco distante mientras su mente se enfocaba únicamente en la figura de su antiguo colega, que lo esperaba en una mesa del fondo. El impulso de dar un paso atrás creció en él, pero se detuvo. Había enfrentado su propio reflejo en la búsqueda del rostro perdido, no podía permitir que el miedo lo paralizara ahora. Tomó aire y avanzó con determinación, consciente de que cada paso lo acercaba a una confrontación que había evitado durante años. La relación que habían tenido estaba salpicada de rivalidades, ambiciones desmedidas y malentendidos, pero ese momento era una oportunidad para cerrar un capítulo lleno de rencores. Al acercarse se forzó a recordar las lecciones que había aprendido en su camino para convertirse en empresario. La transparencia y la apertura eran fundamentales. «Hola, Carlos», saludó, intentando sonreír mientras se sentaba. La mirada de su antiguo compañero era difícil de descifrar, un mar de emociones apenas contenidas. Hay algo en la susceptibilidad de esos ojos que Juan había olvidado. «Juan. No esperaba verte aquí», respondió Carlos, un tono de incredulidad en su voz. La facilidad de las palabras iniciales pronto se disipó y en su lugar, surgieron silencios incómodos que resonaban con la historia compartida. Comenzaron a hablar sobre el pasado, compartiendo anécdotas que eran más que recuerdos, eran fragmentos de un tiempo en el que se habían visto uno como amenaza del otro. Cuando Juan finalmente abordó el tema del rostro que buscaba, Carlos lo miró con sorpresa. Era evidente que había algo más que simple curiosidad. ¿Por qué te interesa ese tipo?, preguntó su antiguo colega. La franqueza de la pregunta cayó como un peso sobre la mesa. Juan se vio obligado a responder. Siento que en mi búsqueda, también me estoy buscando a mí mismo.
Y en este proceso he descubierto que los miedos del pasado necesitan ser confrontados, no evitados, confesó, sintiendo como cada palabra lo liberaba un poco más. Carlos lo observaba atentamente como si intentara medir la sinceridad en su voz. Fue entonces cuando el diálogo se tornó más personal. Juan no solo se sintió impulsado a explicar sus razones, sino que empezó a vislumbrar la transformación que había ocurrido en su interior. No era el mismo joven lleno de dudas que había conocido a Carlos. Había crecido, la conversación se movió entre momentos de intensa revelación y otros de confrontación. Juan se dio cuenta de que cada parte de su pasado discutida les acercaba más, cada conflicto resuelto llenaba espacios vacíos que había estado evitando. La rivalidad que alguna vez había sido un obstáculo se transformaba en una base de entendimiento. Al final del encuentro, antes de despedirse, Carlos compartió una reflexión que quedó grabada en la mente de Juan. Nunca pensé que retomar viejas relaciones pudiera ser liberador. A veces, eso es lo que más necesitas para avanzar, dijo. Las palabras resonaron con fuerza, revelando un conocimiento compartido. El crecimiento personal no solo se trata de desafíos individuales, sino de la interconexión que podemos tener con otros. Mientras Juan se alejaba del café, sintió una mezcla de alivio y expectación. Había desenterrado verdades que lo habían acompañado durante gran parte de su vida profesional. Sin embargo, la revelación del rostro en su mente aún permanecía. Sabía que el recuerdo que buscaba se había convertido en un símbolo de muchas más luchas por venir. La noche lo envolvió mientras caminaba hacia su coche, pero el genuino deseo de saber que aún quedaba por descubrir lo mantenía alerta. Había algo más en el pasado que necesitaba enfrentar. Reflexionó sobre lo vivido, cuestionándose si la búsqueda de su historia personal estaba a punto de desvelar algo más grande. La conexión con su legado empresarial brillaba con un nuevo significado, y en esa encrucijada comprendió que su vida estaba en constante transformación. Con renovada determinación, sintió que el próximo paso estaba más claro. Pero, ¿qué otras sombras acechaban en su legado que aún necesitaban ser expuestas? La búsqueda apenas comenzaba y el eco de esas preguntas resonaba al fondo de su mente, insinuando que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Al día siguiente Juan se sentó frente a su computadora, el sonido de los teclados llenaba la habitación mientras daba vida a sus pensamientos y planes. Había un fuego renovado en su interior, una claridad que lo empujaba a no dejar escapar la oportunidad de explorar su pasado y su legado. Las palabras de Carlos aún reverberaban en su cabeza, impulsándolo a desentrañar sus propios miedos y conflictos. Decidió buscar en su viejo archivo de documentos. Eran notas, contratos y elementos de correspondencia que habían sido parte de su viaje. Mientras revisaba las páginas, recordó las noches de insomnio, las decisiones difíciles y momentos de desilusión que, aunque desgastantes, también lo habían moldeado. Encontró un pequeño cuaderno, desgastado por el tiempo, que contenía sus primeros pensamientos e ideas sobre la empresa que había creado. En él había reflexiones sobre lo que había significado para él, pero también sobre aquellos que había dejado atrás. De pronto, se detuvo a visualizar la idea de su imperio. No era solo una construcción de ladrillo y cemento, su imperio estaba arraigado en experiencias, luchas y relaciones. Esa noción le despertó un deseo profundo de descubrir a las personas que habían influido en su vida antes del éxito. Sin pensarlo mucho, decidió que debía regresar a su ciudad natal. Un viaje que no solo implicaba visitar viejas amistades, sino también confrontar la realidad de lo que dejó atrás, las decisiones que lo hicieron sentir culpable. Comprendía que no podría avanzar sin prestar atención a las raíces de su pasado. Al llegar a su antigua casa, sintió la familiaridad del lugar, pero también una punzada de nostalgia. Recorría cada habitación, cada rincón, como si fueran partes fragmentas de la historia que lo habían formado. Las memorias sobresalían, nublándose con sentimientos de arrepentimiento y anhelos no cumplidos. Con cada paso se le presentaban los rostros de aquellos que había dejado atrás, las promesas que no había podido cumplir. Decidió que su primer destino sería ver a su antigua maestra, una mujer que siempre había creído en su potencial. La primera impresión que recordó era su mirada decidida, su apasionada forma de enseñar, de inspirar. Sin embargo, en su mente incluso creía necesitar un perdón por la osadía de haber cortado los lazos en busca de sueños ambiciosos. En su camino hacia la casa de su maestra, se detuvo en un parque donde pasaba horas en su infancia. Reflexionaba sobre cuánto había cambiado, y también cuánto había permanecido igual. Se dio cuenta de que no solo buscaba respuestas, sino también la validación de sus decisiones. Al llegar, los nervios empezaron a aflorar.
¿Realmente tengo el valor para enfrentar a quien fui? Se cuestionó. Era un momento significativo, no se trataba solo de revisitar el pasado, sino de reconciliarse con él. La puerta se abrió lentamente. Al verla, los caminos de ambos se cruzaron de forma inmediata. La expresión de su maestra pasó del asombro al reconocimiento cálido, abriendo el diálogo de lo que había sido. Juan, tus logros son increíbles, pero ¿qué te trae de vuelta? Preguntó como si ya conociera la respuesta. En esa instantánea, Juan sintió que tenía que ser honesto, que la búsqueda de su identidad y de su historia estaban ligadas a su deseo de conectar con quienes realmente importaban. Hice elecciones que no siempre valoré, confesó con la voz entrecortada. Quería mostrar que podía lograrlo todo, pero me olvidé de los que ayudaron en el camino. La reacción de su maestra, lejos de ser de reproche, fue de comprensión. Es parte de crecer, Juan. La vida es un ciclo de aprendizajes, dijo, y al pronunciar esas palabras, algo dentro de él comenzó a liberarse. Mientras hablaban, la conversación se volvía más profunda, tocando temas de sacrificios y sueños, a la vez que revelaba la vulnerabilidad de cada uno. Juan podía sentir que, para avanzar, debía abrir las puertas que había mantenido cerradas durante tanto tiempo. Los recuerdos fluyeron y... Con cada palabra, Juan se enfrentaba a la tristeza que había escondido en el fondo de su corazón. Era un nuevo espacio de oportunidad, una posibilidad de redención para él y para su historia. Al final del encuentro se dio cuenta de que muchas de sus inseguridades habían surgido de esa desconexión. Con el corazón lleno de gratitud y nuevas resoluciones, sonrió al salir de la casa. La búsqueda de su rostro perdido ahora se había transformado en una búsqueda más profunda, la de su esencia, de aprender a aceptar y reconciliar su pasado para poder construir un futuro más sólido. Pero en su mente resonaba una pregunta: ¿qué otros aspectos de su historia estaban esperando a ser considerados? La conexión con su pasado apenas empezaba, y había algo más que aún no había descubierto. La próxima etapa en su viaje prometía más desafíos, y su legado empresarial podría enfrentar nuevos matices que nunca había esperado. Juan se alejaba de la casa de su maestra con el corazón palpitante, como si cada latido resonara con la necesidad de conectarse nuevamente consigo mismo y sus raíces. La conversación había sido un bálsamo, pero el eco de sus palabras lo llevó a una reflexión mayor. Las lecciones que había aprendido habían sido solo la punta del iceberg, el verdadero viaje apenas comenzaba. Decidió que debía explorar más a fondo el impacto que su pasado había tenido en su presente. Había muchas personas que, aunque las había dejado atrás, aún formaban parte integral de su historia. Su primera parada fue el café donde solía reunirse con sus amigos de infancia, un lugar impregnado de risas, esperanzas y sueños compartidos. Al cruzar la puerta, un torbellino de recuerdos lo envolvió y fue incapaz de evitar una sonrisa nostálgica. No obstante, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el lugar había cambiado. La decoración era distinta, y los rostros que antes conocía ahora parecían ajenos. Pero en esa transformación también había un paralelismo. Al igual que el café, él también había cambiado. Su vida ahora estaba construida sobre experiencias que lo distanciaban de esos momentos simples pero profundos. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió un café. Mientras esperaba, notó a un grupo de jóvenes conversando animadamente sobre sus aspiraciones, y en sus ojos vio destellos de lo que él había sido, una mezcla de incertidumbre y determinación. Esa visión lo llevó a recordar un lado de sí mismo que había decidido abandonar por completo, el soñador que alguna vez había anhelado dejar su huella en el mundo. Con el café en mano, se adentró en su mente. ¿Cuánto de esa esencia seguía viva en él? La ambición que había abrazado con los años había nacido de un deseo de demostrar su valía, para convertirse en un éxito. Sin embargo, esa misma ambición lo había separado de la autenticidad que una vez lo definía. Una sensación de angustia lo invadió al reconocer que había sacrificado relaciones valiosas por alcanzar metas que, en última instancia, le habían proporcionado una satisfacción superficial. Decidido a tomar acción, Juan decidió contactar a aquellos amigos de antaño que aún recordaba. Quería saber cómo habían evolucionado, qué pasiones los guiaban ahora. La idea de abrir un hilo de comunicación lo llenaba de nervios, pero comprendía que tratar de encerrar su historia en un solo capítulo era insuficiente. La vida era un tejido de vivencias compartidas, y había llegado el momento de abordar las consecuencias de su apartamiento. Al finalizar su café, sintió el impulso de enviar un mensaje a su viejo amigo Pablo, quien había luchado por alcanzar su propio camino en el mundo del arte. Siempre había admirado su dedicación, pero sus caminos se habían desviado en el momento en que sus propias ambiciones adquirieron prioridad.
¿Cómo había afectado esto a Pablo? Esa era una pregunta que necesitaba responder. Mientras escribía el mensaje, una reciclada determinación creció en él. Ya no quería ser solo un empresario, anhelaba ser un líder que inspirara a otros. Su legado no se limitaba a números y balances, sino a las personas que habían creído en él y en su capacidad de cambiar el mundo. Una nueva dirección comenzaba a tomar forma en su mente, el día pasó irremediablemente, y al caer la noche, la respuesta de Pablo llegó: me encantaría hablar. Hay tanto que contar y recordar. Ese simple mensaje, cargado de promesas de reconexión, hizo que una chispa de esperanza encendiera su entusiasmo. Pero también llegó la incertidumbre. Habrá que enfrentar lo que sucedió, pensó Juan, inquieto por lo que la conversación podría revelar. Así comenzó una nueva fase en su viaje. Un recorrido de descubrimiento no solo sobre su pasado, sino sobre sus decisiones actuales que definirían el futuro de su empresa y de sí mismo. Mientras se preparaba para ese encuentro, una inquietante premisa se hacía presente en su mente: ¿qué otras verdades tendría que desenterrar para seguir adelante? Como un intrigante rompecabezas, cada pieza que giraba en su cabeza parecía prometer revelaciones que podrían transformar no solo su legado empresarial, sino también su identidad personal. La búsqueda apenas comenzaba, y el próximo encuentro prometía enfrentar no solo a Pablo, sino también a su propio reflejo en el espejo de la historia. Juan había llegado al final de un intenso viaje, uno que comenzó con incertidumbres y temores, y que se había transformado en una búsqueda de redención y autoconocimiento. Tras su reunión con su maestra y sus reconciliaciones con el pasado, se sintió como un hombre renovado. Había dejado atrás el peso de las expectativas y las sombras de la traición para convertirse en un líder dispuesto a abrazar su historia con autenticidad. Con cada paso hacia adelante, Juan se dio cuenta de que su éxito no solo se definía por los logros financieros, sino también por el impacto que tenía en las personas que lo rodeaban. Empezó a reconstruir relaciones que había descuidado, comprendiendo que cada conexión era una pieza clave en la expansión de su legado. Con determinación, se comprometió a hacer de su empresa un espacio donde se priorizara la colaboración, la transparencia y el crecimiento personal. Poco después de la reunión con Pablo, Juan organizó un encuentro donde invitó a todos sus antiguos amigos y colegas. Creó un ambiente propicio para compartir historias, no solo de éxitos, sino también de fracasos y aprendizajes. En ese espacio, se sintió libre de expresar su vulnerabilidad. Al hablar sobre sus propios errores, se ganaba la confianza de quienes lo escuchaban, y el ambiente se cargó de una energía transformadora. Mientras las horas pasaban, se dio cuenta de que su historia personal resonaba con cada asistente, creando un vínculo que equivalía a una comunidad renovada. Aquella noche no solo se trató de redescubrir viejas amistades, sino de aprender a aceptar y abrazar las imperfecciones de su camino. Juan sintió por primera vez que cada pieza de su historia encajaba en su totalidad, y con ello llegó una profunda sensación de logro. Entre risas y recuerdos, una idea germinó en su mente. Juan decidió crear un programa de mentoría dentro de su empresa, donde pudiera compartir sus experiencias con jóvenes emprendedores. Quería ofrecer un espacio donde pudieran expresar sus dudas y temores, y sobre todo, aprender que el fracaso no era el fin, sino un peldaño hacia el crecimiento. Esta iniciativa fue recibida con entusiasmo por parte de su equipo, que se sintió inspirado para contribuir al desarrollo de una cultura empresarial verdaderamente inclusiva y educativa. El tiempo pasó, y el imperio que Juan había construido siguió expandiéndose, pero esta vez desde una base de confianza y autenticidad. Pasar de un éxito solitario a un éxito compartido le dio un nuevo propósito. Las historias de los mentores que habían pasado por su programa resonaron en sus máquinas de café, y pronto su empresa se convirtió en un referente en la industria. Finalmente, en una ceremonia de premiación, su empresa recibió un reconocimiento por su compromiso con la ética y el desarrollo comunitario. Al subir al escenario, Juan sintió el peso de cada experiencia que había vivido. Mirando al público, compartió su verdadera historia, una de lucha, caídas y sobre todo, de levantarse nuevamente. Su trayectoria se convirtió en el símbolo de su transformación, no solo como empresario, sino como ser humano. Las palabras de su madre resonaban en su mente mientras terminaba su discurso: nunca olvides de dónde vienes. Juan había logrado fusionar su identidad con su éxito. Se sintió genuinamente orgulloso no solo por lo que había alcanzado, sino por cómo lo había logrado. Con su legado ahora en manos de la nueva generación, Juan se sintió en paz. La búsqueda de su verdad le había permitido redefinir el significado del éxito en su vida.
Había dejado de lado la carga de los juicios ajenos y había encontrado la fuerza en su autenticidad y vulnerabilidad. Este viaje lo había transformado en un líder que no solo construía empresas, sino que también cultivaba esperanzas. El ciclo de su historia no terminó que él se esperara, sino que seguía en constante evolución. Juan comprendió que su viaje personal y profesional era una danza continua de descubrimientos y aprendizajes. Ahora, mientras miraba hacia el horizonte, se sintió listo para cualquier reto que la vida pudiera traérsele, con la firme certeza de que al final, lo verdaderamente valioso era el camino recorrido y las conexiones forjadas en el proceso. Así, con su espíritu renovado, Juan se despidió de la noche con una sonrisa, sintiendo que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Ahora más que nunca, es momento de que ustedes también comiencen su propio viaje de transformación. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal. Necesitan ser parte de esta comunidad en crecimiento que transforma vidas a través de historias de superación. Dejen su me gusta ahora para ayudar al algoritmo y mostrar apoyo. Los invito a comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión inspiradora. Este es el momento de mostrar su apoyo.